Son las 2 de la tarde con 26 minutos, recordando a 50 años el movimiento de 1968 y la triste y lamentable tragedia del 2 de octubre, en donde el Estado pues literalmente masacró a estudiantes, a jóvenes estudiantes durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Uno de los personajes icónicos e históricos de este movimiento, uno de los hombres que verdaderamente trataba de ayudar a los jóvenes a centrar su pensamiento en ese momento, que buscaba la oposición al Estado, al régimen, pedía mayores garantías y libertades. Era un joven estudiante y maestro docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese hombre era don Eberto Castillo, y yo le agradezco muchísimo en lo que vale a la arquitecta Laura Itzel Castillo, hija de don Eberto Castillo, el estar esta tarde con nosotros aquí en el estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Bienvenida gracias por la invitación. aquí a En Contacto. Oiga, pues primero que nada, una felicitación. El Ayuntamiento de Jalapa le entrega un reconocimiento a la Fundación Eberto Castillo, al trabajo y al esfuerzo de su señor padre, quien en vida pues fue precursor de las causas democráticas de este país. A muchos se nos olvida quiénes fueron esos próceres, pero uno de ellos se llama Eberto Castillo, veracruzano. Así es, veracruzano. Él nació en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en el norte, pero desde muy chico se fue a radicar a la Ciudad de México a estudiar desde la primaria y la secundaria y la universidad, pero también tuvo un intenso trabajo político aquí en el estado de Veracruz. Él fue candidato a la gubernatura, tomó protesta en el año de 1992 y posteriormente en 1995 como candidato a la senaduría. También participó dentro de estos recorridos tan amplios por este estado, que este estado es como una república, ¿verdad? Sí. Y de su grandeza en cuanto a su gente, a sus recursos naturales y demás. Pero el ingeniero Eberto Castillo fue senador durante ese periodo hasta el 97, cuando lamentablemente fallece. Sí. Y bueno, su lucha fue muy importante porque incluso estuvo participando en la Comisión de Concordia y Pacificación para el estado de Chiapas cuando muere. Oiga, es muy importante recordar que independientemente también de la gran tarea y labor política por la que se le recuerda, su padre fue un hombre de ciencia, un sí. hombre que amaba su materia, su profesión. Él era ingeniero y era inventor, ¿no? Sí, era inventor. O sea, lo que podemos nosotros decir y reconocer es que tenía un IQ muy elevado. Sí. Realmente él podía estar dando una conferencia, estar en asambleas dentro de lo que estaba organizando, porque siempre uno de sus objetivos fundamentales fue la organización de los más necesitados en nuestro país, y al mismo tiempo podía estar calculando un puente de Tridilosa. Tridilosa fue el invento que él realizó desde, pues que digamos, desde los mismos años 60 y con sí. lo que se construyó lo que se llama el Hotel de México. Claro. Que ahora es el World Trade Center. El World Trade Center. Ahí tienen un dato para que quien no conocía a Eberto Castillo en esa parte, bueno, pues él era ingeniero y él era inventor de esta estructura. Oiga, también está sonando un teléfono. Ahorita pero ahorita seguimos platicando con la arquitecta Laura Itzel Castillo, que es integrante de la Fundación Eberto Castillo. Ha sido reconocida por el Ayuntamiento de Jalapa a este esfuerzo, a este trabajo que Eberto Castillo en vida hiciera para lo que tiene que ver con el tema de la democracia, con lo que tiene que ver con el movimiento del 68 y el apoyo que le brindó a los estudiantes universitarios. Eberto Castillo, como consecuencia del 68, estuvo preso en Lecumberri, ¿no? Sí, Eberto Castillo estuvo preso en Lecumberri durante 2 años. Él entró en mayo de 1969 y salió en mayo de 1971, pero previamente estuvo en la clandestinidad durante 9 meses a causa de su participación en el movimiento estudiantil de 1968. Él participa en un programa de televisión que había en esa época con Jorge Saldaña, y desde ahí lo que lleva como una de las armas que él consideraba muy importante era la Constitución Política Mexicana. Entonces lleva la Constitución Política, pero pues eso enfurece a Gustavo Díaz Ordaz y lo manda a reprimir y lo manda a prender, pero él logra escapar por el Pedregal
porque nosotros vivíamos en esa época muy cerca de Ciudad Universitaria y en una zona que posteriormente se fraccionó como el Pedregal de Santo Domingo, pero que en esos momentos pues era el mismo Pedregal. Desde ahí atravesó, era el límite de nuestro fraccionamiento donde nosotros vivíamos. Lo trataron de golpear, pero una abogada, una luchadora social, era abogada sindicalista, pues se le trepó, ahora sí que lo agarró de las greñas, digamos, en lenguaje coloquial, ¿Sí? y logró así escapar el ingeniero Castillo y se fue por todas estas rocas y las cuevas hasta que llegó finalmente a Ciudad Universitaria, y ahí fue atendido por los estudiantes de la Facultad de Medicina que lo intervinieron quirúrgicamente. Eso es en el mes de agosto. Ajá. Y posteriormente él en septiembre da el grito de independencia ahí en el campus universitario. Ese es el legado de Heberto Castillo, que es muy amplio en materia política en nuestro país. Hay que recordar que en 1988 una de las razones para que Cuauhtémoc Cárdenas pueda acceder a la candidatura presidencial es que el propio Heberto Castillo declina su candidatura y el registro de su partido, que a la postre es lo que le da la posibilidad a Cuauhtémoc Cárdenas de participar en la elección del 88, ¿no? Así es un acontecimiento muy importante y muy trascendente, y que en pocas personas se puede ver, ¿no? Esta generosidad y todo lo que implicó también, digamos, emocionalmente el hecho de declinar, pero él antepuso los intereses de la nación, porque sí. Cuauhtémoc Cárdenas ganó la presidencia. Lo que pasa es que hicieron un fraude espantoso, pero Heberto estaba consciente de que su participación durante este proceso no lo iba a llevar al triunfo, sino que había sido para abrir estas opciones después de esta larga lucha siempre en el carril del lado izquierdo. Pero finalmente él, además, con ya el conocimiento que tenía personal de sí. Cuauhtémoc Cárdenas por haber participado desde el Movimiento de Liberación Nacional con el general Lázaro Cárdenas y haber sido profesor de Cuauhtémoc Cárdenas en la Facultad de Ingeniería, pues finalmente él declina a favor de Cuauhtémoc para que contribuya su labor para este triunfo electoral que finalmente acabó con un fraude. Es decir, antepuso los intereses nacionales a los intereses personales. Es importante preguntarle, ya decía usted, hay un vínculo muy importante de Heberto Castillo con la familia Cárdenas. ¿Cómo se da este vínculo? Nos decía, fue profesor de Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí es como conoce al general Lázaro Cárdenas, expresidente de México. Así es, ahí es como lo conoce, gracias a que le da clases a Cuauhtémoc Cárdenas, siendo el ingeniero Heberto Castillo, pues alumno, todavía era alumno, pero era un alumno que hacía de sus apuntes libros, y que finalmente desde muy joven empezó a dar clases. Así conoce a Cuauhtémoc Cárdenas, y gracias a esa amistad que forja con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es que conoce ya directamente al general, y el general lo invita a participar dentro de la lucha y a la conformación de lo que se llamó el Movimiento de Liberación Nacional, recorriendo el país desde entonces. Sí, ahí importante esto que nos menciona, porque a la postre esto abre el camino para lo que hoy conocemos como la nueva izquierda mexicana, que llega con la fundación de lo que se conoce como el PRD, hoy ya muy pues minimizado ya en las circunstancias en que se encuentra, pero finalmente es Heberto Castillo uno de los luchadores de izquierda, uno de los precursores del movimiento democrático en nuestro país. ¿Qué le significa a usted, arquitecta Laura Itzel Castillo, pues ser hija de un hombre que pasará a la historia de nuestro país, quizás en unos años más, ya en estos momentos está considerado como uno de los hombres históricos de nuestro país, Heberto Castillo, pero deberá de venir en algún momento el reconocimiento pleno del Estado mexicano a su tarea, a su misión, a su labor, a su visión? ¿Qué le significa ser hija de este hombre? Bueno, pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Obviamente el ser hija de un personaje de la talla del ingeniero Heberto Castillo Martínez. Y una de las cosas importantes es que
existe una fundación que se creó que justamente uno de los objetivos que tiene es preservar la lucha del ingeniero Castillo, o sea, su pensamiento, su obra, y difundir en la medida de nuestras posibilidades cuál fue la acción del ingeniero Eberto Castillo. Y desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social. Y usted evidentemente tomó también como parte de este legado que le deja Eberto Castillo, toma también la batuta y participa dentro del cambio democrático en nuestro país. De alguna manera ha colaborado en algunas administraciones de orden en la Ciudad de México que tienen que ver precisamente con estos gobiernos que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Así es. Bueno, yo desde muy joven participé en el Partido Mexicano de los Trabajadores, que fue el partido que forjó el ingeniero Eberto Castillo al lado de Demetrio Vallejo, una persona que fue un luchador social ferrocarrilero, un luchador obrero, que estuvo encarcelado 11 años en nuestro país a causa del régimen represor, pero que finalmente al salir de prisión, en lugar de irse ya a su casa, tenía 64 años, podría decir ya mejor me voy a descansar, emprendieron el camino de conformar un partido político que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores. Yo participé ahí, posteriormente participé en el Partido Mexicano Socialista, que fue la fusión que se hizo con otras organizaciones políticas y sociales que finalmente dan lugar a la conformación del Partido de la Revolución Democrática. Eberto Castillo siempre luchó por la unificación de la izquierda y yo participé también en el Partido de la Revolución Democrática y posteriormente me incorporé al gobierno en la delegación de Coyoacán cuando Cuauhtémoc Cárdenas me propuso para ser jefa delegacional ahí, que en esa época se llamaban delegados. Delegados, ¿no? Sí, claro. Y posteriormente me incorporo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y ya después cuando se conforma el gobierno legítimo también participo en su gabinete como secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda. Bien. Y finalmente con el jefe de gobierno, es jefe de gobierno ahora, Miguel Ángel Mancera, en lo que es el sistema de movilidad número 1, que tiene que ver con el sistema de transporte colectivo de los autobuses. Pues le agradecemos a la arquitecta Laura Itzel Castillo, hija de don Eberto Castillo, integrante de esta fundación Eberto Castillo, el venir, platicar sobre el legado de su padre y bueno, por supuesto, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes en Contacto por haber tenido la oportunidad de estar hoy en esta bella ciudad de Jalapa en la conmemoración del 2 de octubre. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa si les parece y regresamos en Contacto. En Contacto,